Les agradezco a ustedes que hoy vamos a iniciar a esta tercera mesa. Compañeros, mi nombre es Jacinto Hernández López, originario del poblado La Victoria, municipio de Ocosingo, Chiapas. Yo soy de tierra, yo nací de Ocosingo y yo trabajo en el campo y yo cosecho en el campo. Bien, compañeros y compañeras de la tercera mesa, que hoy estamos aquí a dar a conocer la consulta previa e informada de lo que es sucedido, de lo que pasó en el año 2024, pues prácticamente se inició la información sobre la autopista San Cristóbal a Palenque. Nosotros como pueblos originarios, pues se ha escuchado que el megaproyecto que se va a iniciar en el 2025 hemos escuchado en las diferentes informaciones de las instituciones de los 3 niveles que se va a construir autopista. Pues a los compañeros de las comunidades pues empezaron a pedir información con lo que nosotros defendemos nuestra tierra. Hemos puesto propuesta de poner letrero rechazo a la autopista. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque han llegado gentes desconocidos a caminar en nuestro territorio. Hay gente, ingenieros, tomando mediciones en diferentes partes de su tierra, de diferentes comunidades. Así es que las comunidades pues, empezaron a denunciar. No queda más de buscar cómo defender nuestro territorio. Y no queda de otra preguntar de qué se trata de esa autopista, porque realmente como Ocosingo, como Bachejón, que acaban de mencionar de la primera mesa, segunda mesa, y también vamos a tocar una parte también, donde nosotros como pueblos originarios empezamos a organizarnos, de ver cómo se va a entrar en las comunidades, porque realmente allí viven de nuestra gente, allí comen, y a través de esos, ¿por qué pusimos el letrero? Iniciamos a organizarnos de manera pacífica, no violentamente, poner el letrero el 1 de marzo del 2025. En los diferentes lugares, en los diferentes cañadas, en los diferentes pueblos, que nos tomen en cuenta que nosotros vivimos en esa tierra donde va a cruzar la autopista San Cristóbal. Y pusimos un letrero a rechazo al megaproyecto, de que el pueblo exige que no están de acuerdo de que cruce carretera en su parcelario, en su capital, y donde siembran su frijol, donde siembran su maíz, porque son pocas tierras que van a cruzar una carretera, muchísimas cantidades de terreno lo va a destruir. Prácticamente pues empezamos nosotros como pueblos originarios a organizarnos y a defender, pero pacíficamente, denunciando, hacer un comunicado,
de que nos respeten el derecho como pueblo. Y a través de eso, pues fue un tiempo que sí, la consulta, según la información que llegó en las comunidades, en cada municipio, que sí se va a consultar los que están de acuerdo o los que no están de acuerdo. La consulta, pues prácticamente estuvimos esperando, si nos tomen en cuenta, estuvimos esperando con las autoridades, comisariados, consejo de vigilancia, agente municipal, pues para escuchar quién unos de ellos van a llegar a nuestra comunidad a pedir nuestra palabra, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero pasó un tiempo después de eso, pues se hizo la consulta, pero ya nosotros como pueblos originarios, pues no lo sabían la gente, porque no hubo ninguna información a través de las autoridades. No hubo ninguna información a través del Vodevite. Pues realmente nosotros empezamos a ver la consulta que fue en el 2025, pues se hizo la consulta nada más en la cabecera municipal. Ya los pueblos originarios pues no sabían nada si hubo una consulta sobre el megaproyecto. Así es que ahí surgió la inconformidad del pueblos originarios, porque realmente pues no nos tocó una parte, sino que directamente tocó a los que trabajan en ayuntamientos. ¿Quiénes fueron que votaron? Pues fueron los que trabajan en ayuntamientos. ¿Quiénes salieron? Pues no salieron las comunidades, porque no llegó las informaciones. Ya cuando pasó, pues ya había pasado la consulta. ¿Quién contó el voto? Pues la gente del gobierno. Ahí es donde ya entró la inconformidad a través de estos megaproyectos que totalmente nos están violando el derecho de cada uno de los pueblos originarios. Después de eso, pues los letreros que pusimos en los diferentes municipios, pues una vez se instaló un letrero en San Martín Crostón, donde realmente se va a afectar todo lo que tiene en su parcelario, en su cerro sagrado, en sus cafetaleros, y donde cosechan, pues totalmente, pues ya una cosa que sí no se ha tomado en cuenta en nuestro derecho de cada uno de nosotros. Y ese letrero que fue instalado, pues al siguiente día, pues fueron a tirarlo. Pues son autoridades de ayuntamientos que fueron amenazados a los compañeros de San Martín Crostón. Ya después, pues nosotros como pueblos originarios, pues nos organizamos a buscar forma como recibir la información y buscar forma como defender nuestros derechos y nuestra tierra. Pues realmente, pues como campesinos, pues no tenemos la capacidad de buscar gente que sabe cómo moverse. Pues no queda más con las autoridades y los compañeros que van a estar afectados por esos videoproyectos. Entonces la consulta que se hizo, pues totalmente, pues no nos tomó en cuenta, totalmente, pues no quedó pisoteado el pueblo. Entonces, pues yo creo que a esta
tercera mesa. Pues lo que queremos nosotros es que seamos tomados en cuenta en nuestros derechos, porque sabemos que cada individuo, cada pueblo tiene su derecho. Entonces, así sucedió en el año 2025, así pasó, y así vimos nosotros, que sí, como campesinos, como agricultores. Entonces, nosotros como pueblos, pues escuchamos en el 2025 anuncian que la aprobación de que la autopista se inicia. En el junio se hizo el banderazo de inicio del trabajo. En el mes de octubre, pues se aprobó la vía, que sí entra a la acción el trabajo en la autopista Palenque-San Cristóbal. ¿Qué pasó a nosotros como pueblos originarios? Empezamos a peregrinar, a hacer una declaratoria y también empezamos a juntar firmas. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo a ese megaproyecto? Pudimos lograr juntar 14,000 firmas enviados. Yo creo que eso es lo que pudimos hacer a nosotros con esta situación muy grave, porque totalmente es una destrucción de la vida de nuestra madre tierra y es una destrucción del espíritu de nuestro agua, y también es una destrucción de tierra donde nuestros abuelos, nuestros ancestrales que fueron luchados y que pudieron defender aquellos tiempos, y ahorita pues como que prácticamente ya el megaproyecto nos llega a destruir totalmente, pues van a estar despojados muchas comunidades en esa región donde pertenecemos nosotros. Yo creo que con esa palabra lo dejo. Gracias, muchísimas gracias y buenas tardes. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Federico Montejo Méndez, Xcoloyón y Salto de Agua, Chiapas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, señores y señores todos. Es un honor estar aquí presente en esta máxima casa de la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Federico Montejo Méndez, yo vivo en Salto de Agua, Chiapas. Muy bien, creo que a mí me toca poner el dedo sobre la llaga. Entonces creo que es una parte más complicada, ¿no? Del trabajo que estamos realizando como Modevite. Pues antes de todo, ¿no? Agradecer al ministro presidente que nos abrió la puerta, a todos los integrantes del Centro de Investigación de esta institución. Doctor, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Pues esto nunca se veía en los tiempos de la hegemonía política. Era un sueño, ¿no? Y creo que hoy es algo común, ¿no? Por cuanto que se han, ahora sí que, facilitado, ¿no? Escuchar a las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, ¿no? Y además agradecer por tomarnos en cuenta, por escuchar las palabras que traemos desde Chiapas y sobre todo por recoger los sentimientos de cada uno de nuestros pueblos y por cada una de nuestras comunidades, ¿no? Y entonces el dolor que causa, ¿no? El saber que nuestras comunidades a veces quedan en un estado de indefensión, y entonces por eso es que nos sentimos muy agradecidos que nos abran esta puerta, esta oportunidad que nos dan para traer la palabra, para traer las inquietudes de cada uno de nuestros pueblos y específicamente, ¿verdad?, para hablar respecto a los proyectos que vienen a desequilibrar
la relación de nuestras culturas, ¿no? Que vienen también a afectar la relación que tienen nuestras culturas con sus territorios. Muy bien, nuestra cultura es una cultura ancestral en el cual nuestros antepasados, los mayas, se construyeron una vida estrechamente vinculada a la tierra, a los recursos naturales. Tal es así que esa relación tan estrecha de nuestros ancestros con nuestra tierra, que llegó al grado de identificar a la tierra como mamá, como madre. Por eso hoy nuestras comunidades indígenas conocen a la tierra como a la madre tierra, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hoy, como Modevite, como comunidades autónomas, hoy es precisamente lo que se busca, luchar y defender la integridad de estas tierras que tanto amamos como mamá, que amamos como una madre, ¿sí? Entonces, este amor a esa defensa a la tierra conlleva precisamente a no aceptar proyectos que traen más perjuicios que beneficios, ¿sí? Conlleva a no aceptar proyectos que se vulneran muchos derechos de las comunidades indígenas, ¿no? En este caso, las comunidades indígenas celtales, choles, tocolabales, tzotziles y mestizos, obviamente, ¿no? Que también comparten ese dolor, los mestizos que comparten ese dolor con nosotros respecto al cuidado de nuestra madre tierra. ¿Sí, verdad? Modevite ha recogido todo ese dolor de lucha, que por sí este grupo ha luchado con otros monstruos como es el alcoholismo, la adicción, se ha luchado también en contra de las corrupciones, ¿no? Que vienen a matar la paz, la armonía, que vienen a matar el equilibrio o la relación que tiene nuestra cultura con la madre tierra, ¿sí? Pues ahora, de estas luchas que hemos arrastrado, se le suma a este proyecto de la megacarretera, ¿no? La supercarretera que hoy se implementa de manera impositiva, ¿sí? Entonces, la inquietud que traen nuestras comunidades y nuestros pueblos es precisamente la imposición, ¿no? Entonces, no estar de acuerdo con un proyecto, como lo es específicamente hablando de la megacarretera, no significa que nosotros seamos una cultura retrógrada, tampoco significa que estemos en contra del desarrollo. No, simplemente somos personas congruentes con nosotros mismos. ¿Por qué? Hace rato en la mesa 1 y 2 hablábamos del equipus legal. No puede haber un desarrollo, o no se puede aceptar un desarrollo que esté en contra de la integridad de nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces, ese es el punto central para nosotros, que estos proyectos han sido como una especie de provocar división en nuestra cultura, ¿no? Quiero poner un ejemplo. Una comunidad en Salto de Agua que se llama Adolfo Ruiz Cortines. La gente se dividió, hay peleas entre ellos. Aparte de eso, ya provocó los primeros estragos de la construcción de este proyecto. En enero, precisamente, hubo una gran inundación en esta comunidad, cosa que no existía nunca antes. Posterior al arranque de este proyecto, ahora ya se inunda.
Entonces, así muchos otros ejemplos podemos ir mencionando, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir omitiendo, ¿no? Entonces, la idea es que se respeten, ¿no?, los derechos que tienen nuestras comunidades, ¿no? Y además, no solo es que se respeten los derechos, sino que también se respete la vida, que es precisamente lo que luchamos también, en defender el territorio y la vida en nuestro territorio. Quiero hacer una remembranza respecto a la riqueza natural que tiene esta zona. Zona de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo existen especies endémicas que se ponen en riesgo con la construcción de esta mega carretera, ¿sí? Aves, reptiles y plantas que solo son oriundos endémicos de este lugar. Entonces, eso no se ha tomado en cuenta, por lo cual consideramos que existe un atentado tremendo en contra de nuestra madre tierra, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Metros ahí cerca existe, algún día tal vez lo han escuchado hablar de las cascadas de Mizorja. Las cascadas de Mizorja es un atractivo turístico que es parte del municipio de Salto de Agua. Por ahí cerquita va a pasar la supercarretera. Toda esa zona es tan rica en manantiales, en recursos minerales. Toda esa zona son parte considerado como sagrado de nuestros antepasados. Cerros que eran centros de ceremonias de los mayas, ahora están siendo destruidos. También han estado documentados que han saqueado ¿cómo se llama? Figuras o elementos arqueológicos y que ahora no sabemos nada dónde están, ¿no? Entonces, todas esas riquezas de nuestra cultura han sido saqueadas. Es precisamente por el cual Modevite se inconforma, ¿sí? Muy bien, entonces todo esto nos preocupa porque aparte de la destrucción que implica en la implementación de este proyecto, se está construyendo al margen de la legalidad. Nos hacen ver, obviamente, que todo fue conforme a derecho, pero es nada más una simulación jurídica. Pongo un ejemplo bien sencillo. Hace un momento, aquí el compañero nos hablaba que en el mes de junio se dio el banderazo de inicio del proyecto, pero la manifestación del impacto ambiental aún no había sido aprobada. Entonces, ¿cómo es posible que se empiece a ejecutar un proyecto sin que antes se haya hecho ya la autorización del impacto ambiental? O sea, muchas cosas así han provocado la inestabilidad en nuestro grupo, ¿no?, en nuestras culturas. Y así puedo enumerar tantas otras cosas, ¿no?, como por ejemplo la consulta amañada, ¿sí? La consulta que fue manipulada por nuestros gobernantes. Quiero poner un ejemplo bien sencillo. Nos dijo el gobernador que en Salto de Agua, solo en Salto de Agua, se reunieron 8,000 votos, 8,898 votos, ¿sí? Pero, ¿cómo es posible reunir 8,800 votos en una sola casilla? Imposible. O sea, es ilógico, es irrisorio decir de que 8,000 votos se hayan reunidos en una sola casilla, cuando la experiencia nos indica que para reunir esa cantidad de votos mínimo se necesitan 20 secciones, poner casillas en 20 secciones electorales. No fue así. Otro ejemplo, Chilón, dice que se nombraron 5,000 votos, pero si comparamos con el nivel de población, Salto de Agua, 60,000 habitantes aproximadamente, es nada con lo que votaron. Chilón, alrededor de 100,000 habitantes, para que voten 5,000, es ilógico, es irrisorio, es una burla para nuestras culturas, ¿no? Y entonces lo mismo puedo manifestar que los derechos internacionales igual han sido quebrantados.
así de fácil, como si nada, ¿sí? A pesar de que el convenio 169 de la OIT, en el artículo 6, nos habla precisamente de la consulta libre, de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Que en el artículo 7 igual nos habla que la decisión, que es decisión de las culturas indígenas, decisión de ellos, qué proyectos piden, no qué proyectos les imponen, es lo que ellos pidan. Entonces, en este caso, no ha sido así, ¿sí? Entonces, eso es lo que acarrea para nosotros inconformidad en nuestras comunidades. Y entonces, ojalá que esto siga, que no se quede nada más en una plática, sino que se profundice más allá para llevar todo esto hasta el derecho internacional, ¿sí? Porque es flagrante la violación de los lineamientos internacionales respecto a la implementación de este proyecto. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. También me alegra mucho el poder participar y agradezco profundamente a las compañeras y compañeros del movimiento de Modevite. Es una etapa más de una larga historia, ¿no? Que no comenzó ni hace 10 ni 15, sino que son justamente memorias de larga duración. Y yo recordaba que los pueblos originarios, siendo pueblos indios, pueblos indígenas, pero hoy por hoy, desde esa idea del universo, son los pueblos centrales, choles, topolavanes, aymaras, quechuas, mapuche. Es decir, reivindicamos la idea de también ser reconocidos en su propia historia y su complejidad. Y este foro ha sido también, yo creo que maravilloso por esencializar y situarnos ante la complejidad de una realidad en un contexto donde hoy el poder crea derecho, ¿no? La vulneración al derecho internacional y el ejercicio del poder por encima de las normas tampoco es nuevo en esta historia, pero es profundamente álgido. Y sin embargo, así como desde los largos ciclos de rebelión que se combinan con ciclos de líderes, ¿no? De movimientos, de lideresas que han impugnado a las instituciones del Estado, coloniales, republicanas, incluso plurinacionales, pues también nos enfrentamos justamente a un ciclo en el que hoy aquí en este espacio de la Suprema Corte hablan las voces, y eso hay que festejarlo, y es el resultado también de un proceso de impugnación y lucha. Pero eso tiene un periodo acotado. Entonces, a mí me gustaría situar sobre todo las breves reflexiones que quiero compartir en el contexto de la realpolitik, es decir, dónde se sitúa la lucha y el contexto de esta vulneración a la consulta, la defensa territorial y el concepto de la defensa de los derechos de la madre tierra en un contexto como el chiapaneco. El movimiento en defensa de la vida y el territorio, el Modevite, se sitúa en una región estratégica en la riqueza de lo que representa Chiapas, que es una continuidad de un gran puente entre la gran Mesoamérica, ¿no? Y estos territorios del centro y norte de México. Es un espacio que ha articulado 13 municipios que articulan la zona de los Altos de Chiapas, una zona riquísima en biodiversidad, una zona biocultural, una zona de complejidad, no solamente de identidades étnicas, sino también de diferencia y complejidad religiosa, sumamente también conflictiva a lo largo de la historia. Allí, en ese espacio que se articula además con la selva lacandona, ¿no? Encontramos uno de los reservorios de agua dulce más importantes en la región. Es una de las cuencas más importantes, la de la selva lacandona junto con la Amazonía, ¿no? Que son un referente de nuestro planeta para proyectar la sobrevivencia frente al colapso. Allí en esos espacios en donde el Modevite ha convocado a articularse, no solamente entre pueblos celtales, choles, topolavanes, sino con toda la sociedad activa, ¿no? Del país, en primera instancia de la región, pero interpelando incluso en estos momentos desde su activismo internacionalista a sentirse parte de una humanidad que defiende la vida. Creo que es donde nos situamos para entender una geopolítica de un espacio como Chiapas, que hoy por hoy además, en ese espacio que se resiste a la construcción de una carretera que ha iniciado de facto, con una consulta, ¿no? Que de facto se anuncia como concluida, a pesar de sus grandes vacíos, contradicciones y mentiras también, pero que sin embargo, como también se dijo en mesas anteriores, solo habla del inicio de una historia de un gran proyecto estratégico.
Esos municipios que articulan estas grandes regiones estratégicas, además, proyectan a un estado de Chiapas clave para entender la migración internacional, la famosa frontera sur de México, que hoy escapa solamente a los intereses de quienes habitamos Chiapas. Es un espacio estratégico para la idea de soberanía nacional en México y ante el asedio imperialista estadounidense es fundamental. Pero también es un territorio, por tanto, de una tradición insurgente histórica. Allí en Chiapas se han dado los asideros de mayor maduración, entre otros espacios, por supuesto, en todo Abya Yala, para pensar la autodeterminación, para ejercer la autonomía, para imaginar y soñar formas de libre determinación. Hace 10 años, cuando precisamente tuvimos el gusto de poder articular al Observatorio de las Democracias con el camino del Modevite y comenzar este proceso de aprendizaje, se exigió a las instituciones electorales locales el reconocimiento del derecho al autogobierno. Quizá fue afortunado que no avanzara, porque la maduración, como bien lo contaba la hermana Pascuala, sin embargo caminó, a pesar de su negación. Y poco a poco esa complejidad de ese espacio tan importante como es Chiapas también fue permitiendo encontrar cuáles eran las claves de esa relevancia estratégica del territorio que defiende. Y es que allí el proyecto estratégico de la Cuarta Transformación, como se denomina este proyecto de gobierno, ha generado un espacio estratégico para extender su gran proyecto de integración del sureste de México. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, que los territorios mayas también preferimos llamar como el tren militar, por su forma de ejercer, ¿no?, la administración de un proyecto estratégico, que no solamente es la vía del tren, no solamente es el paso de una forma de transportar turismo, mercancías, son polos de desarrollo que también generan nuevas especulaciones sobre los territorios y nos proyecta con claridad los nuevos términos del despojo territorial al que hoy por hoy estamos enfrentados. Entonces, esa economía política, ¿no?, que es una realidad transnacional que rebasa también la capacidad de gobierno de los estados locales y del Estado mexicano, se enfrenta además a una economía política criminal, que es un hecho. La ingobernabilidad que hemos vivido en todos los territorios de nuestro continente, pero con énfasis en donde lucha este movimiento, también han demostrado que esa mal llamada gobernanza criminal que ha sido un hecho en los últimos años, a fuerza de autoorganización, ¿no?, a fuerza de radicalizar también una forma contraestratégica de pensar el territorio, es que también combate esa geopolítica, esa realpolitik, en donde los territorios son vistos como objeto, ¿no?, para ser usados en el marco de esta gran economía política que es transnacional, en donde sí, parte del Estado y sus instituciones y partidos políticos actúan en colusión con el crimen organizado, pero más allá de esas voluntades hay determinaciones que también rebasan incluso lo que alcanzamos a ver. Y frente a ello yo creo que precisamente la potencia de un movimiento como Modevite ha sido, entre otras cosas, además de proyectar la posibilidad del autogobierno, es también una estrategia central, la radicalidad de la lucha política desde la paz, en un contexto de alta militarización, en una sociedad que vive regida por el gobierno de las armas, ¿cierto? Y en donde las industrias de armamento, en un contexto de alta conflagración, de sociedades occidentales volcadas al deseo, ¿no?, de activar la guerra total, encuentran estas formas de no violencia. Y esa potencia nos interpela precisamente a pensar qué significa el derecho, ¿no?, de la madre naturaleza, el derecho a la vida, el derecho a resistir sin armarse, porque siempre ha podido ser, y ha sido una de las consignas históricas de la lucha insurgente y revolucionaria de nuestros territorios. Sin embargo, encontrar ese momento, en ese espacio, a las personas organizadas, ¿no?, que a veces se sienten y se miran como minorías y que sin embargo impugnan a la no violencia, impugnan al respeto incluso con la complejidad y la agresión que viven cotidianamente, creo que es una de las fuentes de inspiración y de esa imaginación, como lo decían ayer, jurídica, política, y que creo que a partir precisamente de esa radicalidad política que nos enseña, que es el principio de caminar, sí preguntando, como lo decían los hermanos y hermanas zapatistas, pero caminando también en términos de paz, es que yo también me he interrogado cuáles son algunos de los horizontes, ¿no? Y esto lo saben mejor los expertos, ¿no?, abogados, de los horizontes de la posible vigilancia para una consulta efectiva, ¿no? Porque si bien se ha vulnerado el derecho frente a los tramos de carretera que están en marcha, vienen nuevos procesos, ¿no?
El territorio de Modevite se sitúa como un punto estratégico para articular el gran proyecto peninsular ferroviario y el corredor transísmico. Entonces, ese tramo que falta, que está construyendo entre Palenque y San Cristóbal, proyecta una continuidad desde San Cristóbal hasta la zona costa de Chiapas, donde ya están corriendo también los proyectos ferroviarios, ¿no? Ese capital transnacional que busca entrar, ¿no?, a generar una capacidad de apropiación legal e ilegal de los espacios de vida, se enfrenta, sin embargo, a una profunda y creo que también muy sabia y potente, ¿no?, forma de reclamo político. Ahora bien, yo quisiera cerrar, ¿no?, pensando en esta alusión también de esta mesa que nos invitó a pensar sobre la importancia de la consulta, pero más allá, algunos de los referentes también que en nuestro contexto regional e internacional podrían inspirar esta potente lucha por la defensa de los derechos de la madre naturaleza. Por un lado, tenemos la experiencia del Tribunal en Defensa de los Derechos de la Madre Naturaleza, ¿no?, una instancia internacional que ha tenido también sus precedentes importantes precisamente en Ecuador, ¿no?, en una lucha de defensa del territorio contra la expropiación petrolera en el territorio del Yasuní. Después hemos tenido también experiencias muy importantes en el caso de los territorios en el sur de Argentina, en el territorio del Biobío, donde las poblaciones también originarias del pueblo mapuche han reclamado con ese Tribunal Internacional de los Pueblos el derecho a impugnarlo y documentar la inviabilidad del fracking, la explotación petrolera en territorios profundos, ¿no? También ha pasado recientemente en Chile, ¿no?, contra la ley también forestal, en donde también se está reclamando que esa instancia internacional politice las posibilidades de resistencia de los pueblos. Sí, muchas gracias. Pero además muy cerca, y aquí por fortuna también Jorge pronto podrá compartirnos su palabra desde la península, en Yucatán se convocó al tribunal, ¿no? Y si bien no es una instancia vinculante y tiene tantos límites por su simplemente llamado, ¿no?, creo que sin embargo son asideros de referencias de una capacidad de la sociedad civil internacional que nos convoca como sociedades locales, desde las academias, los medios de comunicación críticos, ¿no?, las organizaciones en defensa de los derechos humanos y como sociedad integral que somos y nos pertenecemos a esa defensa de la madre naturaleza, ¿no? Tenemos otras referencias también jurídicas importantes, ¿no? En Bolivia y en Ecuador, en su momento, ¿no?, la constitución de los estados plurinacionales, incluso a nivel constitucional se logró, en el marco de este proyecto de los estados plurinacionales, implementar marcos de leyes, ¿no?, en defensa de los derechos de la madre naturaleza. Y creo que si bien nos encontramos en un momento de descomposición de estos grandes proyectos, pensar en la ciclicidad a la que nos invitan precisamente los pueblos mayas, entre muchos tantos, ¿no?, creo que es central para no dejarnos en el abandono de la conclusión, ¿no?, del momento crítico, en donde no tenemos mucho más espacio para luchar. Hoy por hoy también sabemos que la ley en México, a pesar de haber actuado y del activismo jurídico tan importante para intentar frenar esas acciones de facto, tanto del gobierno federal en los estados y los gobiernos locales, que han avanzado a pesar de las impugnaciones y los amparos, sin embargo nos habla de que la lucha no está perdida, ¿no? Y creo que este es un espacio de potencia, ¿no?, un momento en el cual interpelar a las memorias, a los espacios que son cercanos, ¿no?, o incluso lejanos, ¿no?, las experiencias vividas, por ejemplo, en Colombia, Nueva Zelanda, la India, ¿no?, nos hablan de que la naturaleza en concreto significan ríos, significan montañas, son cenotes, ¿no?, son insectos, lo decían, ¿no?, son espacios, seres vivos, tangibles e intangibles, que creemos que merecen una defensa y que hoy por hoy además caminan como aliados y aliadas de nuestros compañeros y compañeras de este movimiento que nos interpela, con otros actores territoriales muy importantes que también están en Chiapas resistiendo y luchando, y que seguramente podremos seguir articulando en este horizonte de búsqueda de respuestas y sobre todo de fuerza y energía política, de fuerza y energía social, ¿no?, espiritual, y que a partir de estos valores y formas de nombrar, ¿no?, en el CELTAL, como se ha hecho en esta mañana, creo que podemos empezar realmente a nombrar y generar ecos de lo posible, a pesar de los contextos tan complejos que vivimos. Entonces allí yo dejo mi palabra y de nuevo reitero mi agradecimiento con la esperanza de que podamos seguir tejiendo y que encontremos esos horizontes y alternativas.
y con muchas de las personas y voces de quienes han asistido a este foro, estoy seguro de que tenemos muchas alianzas por tener. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Sí estamos bien? Perfecto. Bueno, pues yo quiero comenzar por comentar que yo no he tenido el gusto de acompañar la lucha del Modevite codo a codo en territorio, ¿no? Yo he podido colaborar con comunidades indígenas en otras regiones, en Michoacán, en mi tierra, Jalisco. He estudiado un poco de las luchas en otros países y colaborado en estrategias en otras regiones, como en Argentina. Entonces yo quiero enfocar mi participación hoy a hablar un poco más del derecho y de la parte jurídica en general, que es desde donde creo que yo puedo contribuir más a esta conversación. Y quisiera comenzar esto ofreciendo una metáfora que a mí me parece muy provocadora para pensar la manera en la que usamos el derecho. Y es la idea de pensar a los derechos y a los juicios como herramientas. Y herramientas en dos sentidos. Primero, los derechos y los juicios son herramientas como herramientas manuales, que sirven en la medida en la que nosotros sepamos operarlas. Si yo soy muy bueno martillando, pues yo voy a martillar muy bien, pero si nunca lo he hecho, pues no le voy a estar atinando al clavo. Los juicios y los derechos no son herramientas automáticas. No es algo que tú picas un botón y produce un efecto. Y eso lo hemos escuchado mucho aquí. Nosotros, y como en el caso de ustedes, muchas comunidades indígenas del mundo han promovido juicios por violaciones de sus derechos, de su derecho a la consulta, y los jueces, los procesos, las instituciones, las empresas siempre encuentran alguna forma de hacer que no funcione, ¿no? Y es que los derechos no funcionan por sí mismos. Uno tiene que saber apretar y usar la herramienta para que surta sus efectos. Entonces los derechos y los juicios son herramientas en ese sentido. También son herramientas en el sentido de que pues, las herramientas funcionan para lo que son y no funcionan para lo que no son. Y dependiendo del derecho y dependiendo del juicio, pues es la herramienta y lo que puedes conseguir y lo que no puedes conseguir con el derecho. Y hay que conocer cada herramienta porque un martillo te va a servir para clavar clavos, pero no te va a servir para apretar un tornillo. Para apretar un tornillo ocupas un destornillador o una llave. Y hay que saber distinguir para qué sí sirven y para qué no sirven y cómo mezclar, porque además cuando vemos los derechos como herramientas nos damos cuenta que tenemos cajas con muchas herramientas que podemos usar al mismo tiempo. Y podemos usar una al mismo tiempo que estamos preparando alguna estrategia con la otra. Y eso va un poquito a, y ese es en lo que quiero enfocar ahorita el resto de mis reflexiones, que también habla un poquito de lo que Pablo comentaba ahorita, de los horizontes jurídicos que se ofrecen en el tipo de casos como los que Modevite enfrenta. El derecho a la consulta es un derecho muy importante, un derecho muy relevante, una conquista de los pueblos indígenas del mundo a nivel global. Es un derecho que ha sido clave para las estrategias jurídicas de los pueblos de Chiapas, de otras regiones de México y del mundo. Pero es un derecho y como herramienta pues tiene sus ventajas, sus desventajas, sus capacidades y sus límites. Y no es la única herramienta que tenemos. Algo que luego ha sucedido, en mi opinión, en algunos movimientos indígenas es que cuando se empieza una estrategia por derecho a la consulta, como es un derecho tan complejo y tan difícil de usar, como hemos escuchado, tiene muchos formalismos y tecnicismos y implican mucho proceso y burocracia. Como es un derecho tan difícil de usar, luego las energías se van a eso y no se aperciben las oportunidades que se van abriendo a través de otros derechos. Entonces yo quisiera como contrastar y poner el derecho a la consulta como una herramienta que puede utilizarse en complemento con otras y que ya está sucediendo cada vez con más frecuencia, que el derecho a la consulta se entiende solamente como una vertiente y otras herramientas jurídicas como el derecho a la naturaleza surgen como nuevas herramientas quizás más modernas y más adaptadas a lo que hace falta el día de hoy, ¿no? Entonces, el derecho a la consulta, como, bueno, ya hemos escuchado un montón de las desventajas que tiene, ¿no? Ahorita yo también daré mi opinión, pero tiene ventajas importantes, ¿no? Para empezar, es un derecho bien firme, es un derecho establecido en tratados, en la Constitución, en leyes,
Si una comunidad indígena va y le dice a quien sea que tiene derecho a la consulta, nadie le va a decir que no. O sea, no hay cuestión. O sea, el derecho a la consulta es un derecho de todos los pueblos y comunidades indígenas, y eso es una ventaja, porque cuando ya entras y nadie te va a rebatir si tienes el derecho o no, pues ya estás ganándole, ¿no? Es un derecho que tiene estándares muy claros, o sea, ya muy técnicos, muy complejos, pero claros, desarrollados. Hay cortes internacionales, nacionales, de aquí, de México, de Colombia, que han desarrollado una cantidad de reglas de consulta que lo vuelven un derecho con estándares relativamente claros, complejos, pero claros. Y es un derecho que es muy efectivo para dos cosas: para resistir y detener, o retrasar. Yo alguna vez escribí un artículo, describo el derecho a la consulta como un escudo que te ayuda a defenderte cuando alguien te quiere hacer algo, ¿no? Ayuda a detener la construcción, ayuda a posponer el proyecto, a retrasar o a poner obstáculos para que no pase. Pero no es una espada, no es algo que te permita avanzar fuerte, no es algo que te permite mantenerte y defenderte. No está diseñado para avanzar o proponer, porque así está diseñado el proceso. Eso es una ventaja o desventaja dependiendo cómo lo queramos ver, ¿no? Ahora, una de las desventajas que yo veo es que es un derecho eminentemente procesal y tan técnico que si la información fue proporcionada en el tiempo adecuado, con la suficiente anticipación, los mecanismos adecuados, si se le dio a la persona correspondiente, si se celebraron las audiencias que tenían que hacer, si los estándares se siguieron. Es un derecho de verdad tan complicado y tan procesal que muchas veces cuando emprendemos un proceso de consulta, las discusiones se van a discutir si el folleto informativo estuvo bien redactado y traducido, y dejamos de discutir el fondo del asunto, ¿no? Si el ambiente se está destruyendo o si las especies se están extinguiendo, y nos encajamos en discutir si se notificó con la anticipación suficiente o si el escrito se presentó con las formalidades necesarias. Y eso es algo tan procesal que es muy fácil desviarnos y enfocarnos en eso, porque exige demasiada energía de ese punto. Otra parte es que un estándar de derecho a la consulta es que tu derecho es a ser consultado. Al menos a nivel internacional no hay todavía el consentimiento no está tan claro. Lo que significa que aunque imaginariamente tengamos un proceso de consulta totalmente bien hecho y al final la comunidad dice que no quiere un proyecto, teóricamente a nivel jurídico el gobierno tendría todavía la posibilidad de decir, bueno, pues yo los consulté, su derecho es a ser consultados, yo no tengo la obligación de hacerles caso, yo tengo la obligación de consultarlos y ya los consulté. O sea, y todavía hay una discusión jurídica sobre si es así o no, pero esa es una discusión jurídica, no está tan claro, ¿no? Y esa es una desventaja del derecho a la consulta, porque aunque ganes la batalla del proceso, llegará el punto donde te vas a enfrentar a ese punto de consentimiento. Y lo otro es lo que ya les había comentado, de que es un derecho que te permite defenderte, pero no te permite proponer. Es decir, te permite decir lo que no quieres. Yo no quiero la autopista, yo no quiero la mina, yo no quiero las excavaciones, pero no te permite decir yo quiero un nuevo proyecto comunal, yo quiero una nueva empresa comunitaria, yo quiero desarrollar una nueva forma de instituciones. O sea, no te permite proponer porque el derecho está enfocado a defender, ¿no? Ahora, estos son como mis opiniones sobre ventajas y desventajas de la consulta. La consulta, repito, es muy importante y hay que usarla y hay que aprender a usarla, pero hay que usarla para lo que sirve, ¿no? Que es para defender y en estos términos. Yo creo que es importante complementarla con diferentes herramientas, y hay muchas. Ayer en el laboratorio de imaginación jurídica surgieron varias, ¿no? Que es derecho al agua, derecho a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación. Hay un montón, pero yo me quiero enfocar en dos. Una es el derecho a la libre determinación, entendido directamente como el derecho del pueblo a decidir cómo construir su futuro, como otra herramienta jurídica que se puede implementar, que tiene la ventaja de que el derecho a la libre determinación sí te permite proponer. Si la empresa quiere
talar el bosque para construir una carretera y la comunidad dice, no, yo quiero usar el bosque para generar una reserva ecológica que pueda ser sustentable y al mismo tiempo producir recursos, y yo tengo como derecho a la libre determinación de perseguir ese futuro y esa visión económica mía, puedo proponer una estrategia jurídica que se enfoque desde ese punto de vista para, al mismo tiempo de rechazar el proyecto, proponer qué es lo que la comunidad quiere y quiere decidir hacer con sus recursos. Es un derecho amplio, colectivo, es decir, que implica organización y que por lo general implica el sostén de grupos a nivel comunitario. Una de las desventajas del concepto de la libre determinación es que es un derecho mucho más ambiguo y debatible, ¿no? Y te pasa a meter en discusión jurídica de hasta dónde llega la libre determinación de un pueblo y hasta dónde llega el poder del gobierno. En otra región, esto no es el caso en Modevite, por ejemplo, ahorita hay una discusión de hasta dónde llega la libre determinación de los pueblos para mantener sus propias radios comunitarias y a dónde llega el poder del gobierno de regular el espectro de radioeléctrico, ¿no? Pero esa es una desventaja en el sentido de que no es tan claro como la consulta, de que nadie te va a cuestionar si tú tienes derecho a la consulta. Cuando se trata de libre determinación siempre está esa duda de, bueno, sí, pero ¿qué tanta libre determinación? Eso es una desventaja. Otra posible herramienta es lo que ya se ha comentado mucho, derechos de la naturaleza, que como comentaba aquí Pablo, en México todavía no es vinculante porque la Suprema Corte ni los tribunales colegiados se han manifestado al respecto. Pero en muchos países del mundo ya es vinculante. La Corte Interamericana ya generó estándares que hablan de, no es súper claro, pero ya generó estándares diciendo que pues para allá va la tendencia mundial. En Nueva Zelanda ya es vinculante, en Colombia, creo que en Holanda, o sea, ya cada vez son más los países donde los derechos de la naturaleza ya son vinculantes, reconocidos por cortes estatales. Y eso se ha convertido en otra herramienta capaz de ser utilizada con sus propias ventajas. Por ejemplo, una ventaja de usar los derechos de la naturaleza es que te abre un abanico de posibilidades para aliarte con actores diferentes. Hablar de derechos de la naturaleza implica conocimiento científico, implica aliarte con universidades, con biólogos, con geólogos. Además te permite aliarte con grupos ambientalistas que quizás no están muy familiarizados con la vida en comunidad con pueblos indígenas, pero tienen esa agilidad por proteger una especie de animal o un ecosistema. Se abre un panorama nuevo de posibilidades políticas con potencia de estrategia. Al mismo tiempo, tiene la ventaja de que cuando hablas de derechos de la naturaleza se habla de derechos de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de regiones tan grandes donde hay tantas comunidades y todos sabemos que es difícil ponernos de acuerdo con nuestros hermanos y amigos, a dónde ir a ponerse de acuerdo para armar una estrategia en regiones donde hay muchas comunidades, donde hay muchos intereses, es muy difícil. Hablar de derechos de la naturaleza es una manera de articular por otra vía. Cuando todos se enfocan en proteger los derechos de el bosque o de una especie de murciélagos, quizás es más fácil construir una alianza alrededor de eso que alrededor de una noción más sustantiva de determinación. La desventaja de los derechos de la naturaleza es que pues, sigue siendo algo nuevo. Está como en versión beta todavía. O sea, ya la están calando, ya se está usando, pero pues todavía no está tan establecido, entonces todavía hay que probar a ver hasta dónde llega y cuáles son sus usos reales y límites, ¿no? Bueno, como decía, además de esas dos hay muchas otras, pero yo quería nada más comentar esta reflexión, sobre todo este panel sobre el derecho a la consulta y con los compañeros de Modevite para pensar cómo utilizar el derecho en estrategias. Gracias por su atención. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos.
Primero que nada, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos la invitación, al doctor Orlando, al ministro Hugo. Me da mucho gusto estar en este espacio, sobre todo que el detonante sea Modevite, ¿no? Yo tampoco he tenido la oportunidad de acompañar directamente algún proceso, pero hace muchos años me tocó justamente un intercambio de estrategias de defensa del territorio y a una asamblea de Modevite, y es una de las experiencias más importantes en términos formativos que he tenido. Entonces, pues eso me da mucho gusto. Pues efectivamente yo soy de Yucatán, y en Yucatán pues nos ha tocado acompañar también distintos procesos de defensa del territorio. Entonces yo quiero traer un poco a contarles un poco la experiencia que hemos tenido desde allá, y yo quisiera como partir un poco de lo que sistematizaban don Jacinto y don Federico hace un rato, que me parece que es una sistematización muy importante, colocando temas que me parecen como trascendentales en esta reflexión de cómo pensar como nuevos caminos y nuevas estrategias para la defensa del territorio frente al agotamiento que ya hay, ¿no?, en las estrategias que durante muchos años se han utilizado. Entonces creo que una de las primeras conclusiones que podemos sacar, que también como que coincidamos con los otros compañeros que están acá, es que la consulta como mecanismo de defensa ha sido insuficiente, ¿no? Desde mi perspectiva ha sido insuficiente justamente porque se ha visto como un derecho aislado, es decir, no se ha establecido como este mecanismo de diálogo cultural que se marca en el derecho a la libre determinación. Es decir, la consulta parece que está ahí y que es solo un derecho que no tiene relación con los otros derechos. Pero la consulta tiene relación con todos los derechos que se establecen en el Convenio 169 en la Declaración de la Constitución: el derecho al territorio, ¿no?, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la autonomía, es decir, una expresión de diálogo que los pueblos originarios hacen con el Estado-Nación, justamente para discutir los distintos proyectos de desarrollo que tienen, que son totalmente distintos. Aquí se ha utilizado de otra manera, no solo aquí, sino en América Latina, y me parece que por eso hay límites importantes a la efectividad del derecho a la consulta, y que tenemos que empezar como a reflexionar desde otro marco distinto, ¿no? Entonces, un poco escuchando a don Jacinto y don Santiago, me remite a las experiencias que hemos tenido en la península. O sea, uno de los elementos que tenemos que considerar es que la estrategia de defensa del territorio hay que como verla desde dos perspectivas. Una perspectiva que tiene que ser preventiva, ¿no?, y otra perspectiva que tiene que ser más reparadora. Ahí entra todo el análisis geopolítico, porque lo preventivo implica adelantarnos a los riesgos que ya estamos viendo que vienen, ¿no? Y para eso el ejercicio de la autonomía y del pluralismo jurídico es muy importante, porque las comunidades pueden construir toda una serie de herramientas que tengan como objetivo blindar en la medida de lo posible su territorio. Pongo un ejemplo, lo que está pasando ahorita en Oaxaca frente a la amenaza del fracking, ¿no? Hay muchos pueblos y muchas comunidades que ya están haciendo sus asambleas para declarar que en su territorio no quieren fracking. Y eso lo están haciendo desde su perspectiva o desde la perspectiva de la autonomía, que es un derecho constitucional e internacionalmente reconocido. Entonces, esa determinación que están tomando es un elemento fundamental para que cuando empiecen a llegar las primeras concesiones, ¿no?, de fracking, las comunidades digan: nosotros aquí ya tomamos una decisión y queremos que se respete esta decisión. No queremos una consulta, ya tomamos la decisión desde nuestra autonomía por la defensa de nuestro territorio. Ese es un mecanismo preventivo. Escucho el tema de la carretera. El tema de la carretera, y uno piensa cómo se para esa carretera. Y a lo mejor la construcción de la carretera no va a pararse, ¿no? Se los digo por experiencia, porque vengo de la experiencia del Tren Maya, donde también nos tocó acompañar a comunidades, pero la carretera no es el único problema, es todo lo que se va a desarrollar en torno a la carretera. Entonces, sin dejar de pelear porque esa carretera no se construya porque afecta su derecho a la libre determinación, hay que también empezar a pensar en el tema de la prevención.
cómo se empiezan a construir declaratorias de territorios libres de megaproyectos, porque las carreteras no vienen solas, vienen con toda una serie de megaproyectos que se van a desarrollar en torno a la carretera. Entonces, pienso en lo preventivo y hay muchas experiencias interesantes. Está el tema de las declaratorias de territorios libres de megaproyectos, está el tema de los protocolos comunitarios. Ha habido procesos también de autoconsulta, ¿no?, donde las comunidades han, en asamblea, reflexionado sobre qué quieren y qué no quieren para su territorio. En fin, podemos poner ahí distintos ejercicios que tienen más como el objetivo de prevenir frente a una amenaza real, ¿no?, que está viniendo, y donde eso, insisto, el análisis geopolítico y estratégico es fundamental, ¿no? Y la búsqueda y la solicitud de información también, porque muchas veces no sabemos qué información, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene frente a nuestros territorios, ¿no? Entonces, bueno, quería como mencionar, no dejar de pensar y de reflexionar en la perspectiva de la prevención, y en donde el derecho a la autonomía y a la libre determinación es muy importante en la posibilidad de que los pueblos y las comunidades decidan qué quieren y qué no quieren en su territorio. Entonces, pensemos en esa perspectiva preventiva. La otra parte tiene que ver con la perspectiva más de reparación, donde coincido plenamente que tenemos que pensar en la construcción de nuevas estrategias que amalgamen, que junten en esta perspectiva de integralidad el reclamo de distintos derechos. Por supuesto, en principio está el derecho a la libre determinación, que es un derecho muy potente, que creo que no se ha desarrollado digamos, ni jurisprudencialmente ni políticamente con todo su rigor, porque en términos estrictos James Anaya, que fue relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, decía, la única diferencia cuando hablamos de libre determinación entre el derecho que tienen, digamos, que tienen los pueblos indígenas en relación con otras reflexiones es que los pueblos indígenas no pueden independizarse. Pero fuera de eso, tienen todos los componentes, ¿no?, y todos los derechos que componen el derecho a la libre determinación. Decidir cuál es su proyecto de desarrollo, cuál es su proyecto de vida, qué quieren hacer y qué no quieren hacer en su territorio, cómo se gobiernan, cómo toman sus decisiones. Esa es la libre determinación, ¿no? Y en esa lógica de derecho reparador, en una historia de discriminación, el derecho a la libre determinación implica un diálogo horizontal con el Estado. No sé si me estoy explicando, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces desde ahí se pueden construir estrategias de litigio muy importantes, porque muchas veces reclamamos consulta, reclamamos territorio, pero no reclamamos la violación del derecho a la integridad cultural. Les pongo un caso. En Jopetén, Campeche, hay una serie de comunidades que son apicultoras fundamentalmente y que están viviendo la muerte masiva de sus abejas porque hay proyectos de monocultivos, ¿sí? El proyecto del monocultivo implica deforestación y implica agrotóxicos. Entonces, frente a eso, los reclamos que están haciendo en los juicios es, por una parte, el derecho a la libre determinación, señalando el modelo de desarrollo que se nos está imponiendo no es un modelo de desarrollo que queremos nosotros como pueblo. No estamos hablando de consulta, estamos hablando de lo que comentaban, es proyecto de vida, ¿no? ¿Qué proyecto de vida tenemos o queremos como pueblos? Entonces el debate está en el proyecto de vida. Pero además, la apicultura es un ejercicio y una expresión de la integridad cultural, porque la apicultura no es solamente un elemento económico, no solamente es un elemento ecosistémico, ¿no? Las abejas no solamente polinizan, sino es un elemento cultural que es prehispánico. Entonces hay una afectación a la identidad y a la integridad cultural. Se muere la apicultura, se muere la expresión, ¿no?, de un elemento cultural fundamental para un pueblo indígena como es el pueblo maya peninsular. ¿Okay? Entonces partimos de otro análisis. Y el otro, digamos, la otra línea estratégica que también se comentaba es el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza, pero la defensa de los derechos de la naturaleza no desde esta perspectiva filosófica que a veces parece poco, ¿no?, asequible, ¿no?, sino desde la perspectiva de que los derechos de la naturaleza implican una posibilidad de guardianía, implican una posibilidad de cuidado que tienen los pueblos de esos ecosistemas.
porque viven en esos ecosistemas. Y esa exigencia de que la naturaleza tenga derechos tiene una relación intrínseca con el derecho al territorio también, ¿no? Entonces, fíjese cómo podemos ir construyendo con todos los elementos que hay, ¿no? Los nuevos argumentos, estrategias novedosas que coloquen, ¿no? en las discusiones, no solamente jurídicas, sino políticas también, estos nuevos paradigmas y que nos permitan también pararnos desde otras plataformas y otros paradigmas frente a lo que tenemos enfrente, valga la redundancia, ¿no? Que es un sistema, ya lo han dicho, donde las empresas tienen un poder económico y político importante, en donde entonces tenemos que pensar justamente en estrategias que no solamente construyen desde lo jurídico, sino también desde lo político. Ya voy a terminar. Entonces, finalmente quiero mencionar dos cosas. Hay un tercer elemento que es bien importante que empecemos a colocar en las discusiones jurídicas y políticas, y es el derecho humano al desarrollo. El derecho humano al desarrollo, que está ahí perdido en una declaración de 1986, es fundamental. Porque el derecho humano al desarrollo establece, entre otras cosas, que no podemos hablar de desarrollo si ese desarrollo implica violaciones a los derechos humanos. Entonces, un discurso de desarrollo, ¿no?, que genera violaciones a los derechos humanos, viola el derecho humano al desarrollo que está protegido en esa declaración. Entonces, fíjense cómo tenemos que empezar también a discutir qué es el derecho humano al desarrollo, que no es lo mismo que las políticas de desarrollo, son cosas distintas. Entonces, hay que empezar a incorporar también esta discusión, ¿no?, en los discursos jurídicos y políticos. Les quiero decir, mañana la Suprema Corte va a discutir tres solicitudes de facultad de atracción, que son las 223, 224 y 225, justamente que tienen que ver con dos casos en donde se están reclamando derechos de la naturaleza. El caso de las comunidades, un pueblo maya en Jomún, la comunidad de Jomún, en Yucatán, que ha defendido a los cenotes frente a la industria porcícola, ¿sí? La industria porcícola que ha contaminado la península de Yucatán, sabemos el suelo kárstico, todos los riesgos que implica, y uno de los debates que se está dando tiene que ver con reconocer a los cenotes, que son justamente ecosistemas endémicos, únicos en el mundo, como sujetos de derechos, y a los pueblos como sus guardianes. El otro caso, la otra cefa, que se discutirá si la trae la Suprema Corte, tiene que ver justamente con este caso de las abejas que les contaba hace un ratito, en donde se está pidiendo, entre otras cosas, que se reconozcan a las abejas como sujetos de derechos en esta relación que existe, no solamente ecosistémica, sino también cultural, con el pueblo maya, ¿no?, en este caso de Copelchen, en el estado de Campeche. Entonces, ahí se pueden empezar a sentar las primeras bases, ¿no?, en esta nueva era, esta nueva Suprema Corte, para cambiar el paradigma no solamente de cómo se ha definido el derecho a un medio ambiente sano, sino también de empezar a construir definiciones del derecho humano al territorio, del derecho al territorio, del derecho a la libre determinación y del derecho humano al desarrollo. Entonces, esperemos que la Corte decida traer esos casos, dé una buena discusión y tengamos unos precedentes importantes que van a ser eso, importantes no solamente para los pueblos de la península, sino para muchos otros pueblos que, como ¿no?, los compañeros están dando batallas muy importantes por el cuidado de la tierra, por el respeto, por el derecho a su libre determinación, a su forma de vida ancestral, etc. Bueno, entonces lo dejo hasta allá. Habría muchas cosas más que decir, pero pues ya pusimos algunos elementos para discutir el tiempo, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho, primero al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos El Espacio, al Modevite, justo por todo este evento, el foro. La verdad, todo lo que se ha compartido ha sido muy valioso. Creo un poco más para las personas que precisamente no conocíamos tan de cerca el movimiento, porque pues nos ha permitido escucharles y pues generar un montón de reflexiones en torno pues a lo que representa la defensa del territorio, no solo en temas de consulta, sino pues qué es lo que implica realmente la defensa del territorio, que es la defensa de las personas, del agua, de los ríos, de la naturaleza. Incluso ayer creo que algo muy bonito y justo yo desde mi formación me parecía fascinante cómo menciona ya en su lugar
a los animales, pero no en su conjunto, sino en su particularidad, y también, por ejemplo, a las plantas, ¿no? Que nos hablaban de los árboles, de cuál es su utilidad, digámoslo, pero también de su significado, que creo que ahí es donde se encuentra lo más valioso. Igualmente, y por cuestiones de organización, tuve la fortuna de estar al final de todos estos grandes panelistas y que me permiten retomar un montón de las cosas que ya se han dicho. Y creo que una de ellas es precisamente esto, ¿no? Que la defensa del territorio va más allá de la defensa únicamente de los derechos de las personas e incluso de las generaciones actuales, ¿no? Ya nos han hablado de la defensa del territorio como esta parte de honrar lo que han hecho nuestros ancestros, de poder fortalecer estas grandes luchas, pero también de pensar cómo todas estas repercusiones que pues ya existen o pueden seguir habiendo, pues pueden afectar a pues, las futuras generaciones, ¿no? Que desde las que existen, como pueden ser las hijas, hijos de personas, hasta las que todavía no, en 50 años. Yo quiero hablarles un poco más desde cómo hemos pensado, desde esta parte de conocimiento científico, que se puede integrar precisamente el conocimiento científico, pero más allá de eso, en la defensa del territorio. ¿A qué me refiero? A que hemos visto que hay diferentes herramientas bajo las cuales, para bien o para mal, muchas veces las personas juzgadoras son las que señalan cuál es el conocimiento válido, cuál es el conocimiento que se puede o no admitir en un caso. Y muchas veces, y creo que esto no es novedad, de unas décadas para acá, pues se da esta categoría, digámoslo, de el conocimiento superior, únicamente el conocimiento científico. Y ya hay ciertas reglas, ¿no? ¿Quién es quien puede proponer que a lo mejor las especies que están en una comunidad solo son 3, por decirlo, un ave, un mamífero y un anfibio o una planta? Sin embargo, hemos visto que pues poco a poco se ha ido, pues yo me gustaría pensar, abriendo esta disponibilidad de las personas juzgadoras a admitir otros tipos de conocimiento, que es el conocimiento local, el conocimiento tradicional y el conocimiento indígena. Y creo que esto afortunadamente ya no solo queda en lo anecdótico, ya no solo queda en algún jueza, magistrado o magistrada que en alguna parte de México está diciendo, ¿sabes qué? Sí voy a admitir el conocimiento de una comunidad que está reclamando que se está viendo afectado a lo mejor un lago, una laguna, sino que ya empieza a haber cada vez más esta discusión internacional. Y yo algo que celebro mucho es el año pasado, por ejemplo, la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana, donde nos habla sobre emergencia climática y derechos humanos. Si bien es una opinión consultiva bastante extensa, donde pues habrá quienes estén de acuerdo con ciertos puntos, habrá quienes no estén tan de acuerdo con otros tantos, creo yo que vale la pena destacar un apartado, el apartado C2, así es como está nombrado, que es el derecho a la ciencia y el reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas. En este apartado, la Corte Interamericana ya comienza, pues yo diría, no solo a discutir, sino a esbozar algunos de los parámetros sobre qué es el mejor conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces en los tribunales nos dicen únicamente para resolver un asunto se va a admitir el mejor conocimiento disponible. Incluso antes había la etiqueta, ¿no? De el mejor conocimiento científico disponible. Sin embargo, en esta opinión consultiva, la Corte Interamericana ya nos está diciendo, para empezar, que el derecho a la ciencia va más allá de que todas las personas podamos ser beneficiarias de todos los desarrollos científicos, sino que también debemos y tenemos que utilizar los estados, para empezar, este mejor conocimiento disponible precisamente para juzgar los derechos de las personas. Y dentro de esta gran discusión, ellos también incluyen ya que los saberes que ellos, insisto, los categorizan como locales, tradicionales e indígenas, son parte de este corpus de conocimiento que construyen el mejor conocimiento disponible. Entonces creo que eso nos da pues un marco pues para empezar a armar una discusión muy relevante, y que es muy relevante en la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que, por ejemplo, lo que se dice en una manifestación de impacto ambiental es este conocimiento científico o técnico que nos da la realidad del territorio, cuando esto no es así. Cuando si les preguntamos a los compañeros de las comunidades, oye, ¿es cierto que esto es lo único que sucede en tu territorio? Que si pones una carretera únicamente se va a ver afectado los 5, 10, 15, 20 kilómetros sobre los cuales va a pasar la carretera.
Les aseguro que en todas las comunidades nos dirán, no. Eso que dice en la manifestación de impacto ambiental es lo mínimo que va a pasar. ¿Por qué? Porque las personas que viven y que están en el territorio son quienes se dan cuenta de las afectaciones. No solo es que pase la excavadora durante un año completo, no solo es que pongan los campamentos de materiales, es que una vez que ya esté construida la carretera, es el ruido que genera, es la contaminación lumínica que genera, es perder todos estos espacios, insisto, no solo como personas que nos pueden ser relevantes, como a lo mejor un camino tradicional que ya teníamos, a lo mejor un sitio sagrado, es también entender que todo este tipo de modificaciones al ambiente va a afectar las interacciones que tienen las especies. ¿Y qué es lo que esto puede conllevar? Pues digámoslo, y vuelvo a lo mismo, viendo a lo mejor desde esta forma únicamente técnica y científica, podríamos hablarles de interacciones entre especies, de extinción de ciertas especies. Sin embargo, va más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque en el territorio quienes conviven con la flora y la fauna no se limitan a esas interacciones a lo mejor apreciativas. Muchas veces los animales y las plantas tienen un valor, y ese valor es algo que pocas veces se llega a discutir en un tribunal. Precisamente un poco de lo que quiero compartirles es cómo hemos pensado, y creo que el laboratorio de imaginación jurídica subalterna el día de ayer fue un espacio muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cómo podemos hablar ya no solo de la defensa, por ejemplo, de un loro porque a lo mejor está en la norma oficial mexicana 059 que nos dice qué especies medianamente se pueden tocar o no se pueden tocar. No solo tenemos que ver que a lo mejor el loro es quien dispersa una semilla, digámoslo desde el punto de vista científico, técnico, sino que ya podemos ver que a lo mejor ese loro tiene un significado para las personas. Que a lo mejor cuando se ve ese loro saben que cerca puede haber un cierto tipo de árbol que para las personas puede ser sagrado. O simplemente que por el hecho de haber vivido toda su vida ahí pueden darse cuenta en este valor apreciativo y sagrado que está presente una especie. Entonces yo lo que quiero, hacia donde quiero que dirijamos la reflexión, es que esta conjunción entre conocimiento técnico y científico y el conocimiento tradicional, local e indígena no están peleados, al contrario, son herramientas que precisamente a través del fortalecimiento de cada una de ellas pueden ayudar a la argumentación jurídica. Insisto, yo no soy abogado, sin embargo, pues un poco por la interacción que he llegado a tener en estos años, me he dado cuenta que muchas veces todas estas barreras incluso las ponemos desde el desconocimiento, y es válido y es lo más lógico. ¿Por qué? Porque somos personas que probablemente nos formamos en una área muy específica del conocimiento y muchas veces queremos resolver todo únicamente desde lo que sabemos. Sin embargo, lo que hemos visto es que con ejemplos en otras cortes, con ejemplos incluso en la misma jurisprudencia mexicana, muchas veces el incluir pues este pluralismo epistémico, ya no dejémoslo solo en jurídico, sino esta diversidad de saberes, es como podemos hacer argumentos más fuertes. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo decir que se va a ver afectado un río y ese río es el que nos abastece de agua, a decir que al afectar un río no solo nos estás afectando a las personas en el nivel de salud del agua que tomamos, sino probablemente ese río es donde viven los peces que pescamos, donde a lo mejor también es un sitio sagrado, donde incluso sabiendo a lo mejor el caudal de un río podemos saber la calidad de la estación que viene, y que eso puede impactar, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, en nuestras formas de vida, ¿no? No simplemente debemos de reducir pues todos estos argumentos a algo como la ciencia, como la ecología, como la biología, sino a la integralidad que tienen. Dicho esto, y un poco también retomando lo que ya se ha hablado sobre la consulta, una reflexión que hemos hecho es que muchas veces cuando hablamos de consulta y de todos sus componentes nos fijamos únicamente en que ésta tenga que ser culturalmente adecuada, que tenga que ser de buena fe, que tenga que ser previa, que para empezar y que ya se cumplan esos criterios, pues ya sería un logro, ¿no? Cuando menos. Sin embargo, olvidamos muchas veces, y eso es algo que ya se mencionó, que también tiene que ser informada. Y yo lo que digo es, no es lo mismo tener información u obtener información a estar realmente informada. No es lo mismo que a lo mejor una empresa o que el Estado me dé un tríptico, me dé una plática diciendo, vamos a poner una carretera, vamos a poner una hidroeléctrica, vamos a poner un campo solar que va a generar energía que le va a beneficiar a esta y otras 10 comunidades. A que me diga realmente, vamos a poner
una hidroeléctrica, vamos a poner una carretera, pero que además va a afectar a 50 kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque creo yo que es muy diferente cuando te preguntan, oye, ¿quieres un proyecto que te va a beneficiar energéticamente? Pues creo que todos diríamos que sí. ¿Por qué? Porque te están dando los beneficios, te están diciendo cómo te va a ayudar aparentemente. Sin embargo, no te dicen los costos, no te dicen que a lo mejor ya se va a ver reducida tu movilidad. Como dijeron, muchas veces estos proyectos conllevan otro tipo de desarrollos y las consecuencias que este otro tipo de desarrollos puede tener, pues muchas veces no son claras, ¿no? Entonces, por ahí sería una manera en la cual pues, la consulta también está siendo transgredida, cuando menos, ¿no? Cuando realmente nos ocultan información. Y no solo es ocultar la información, porque tenemos el otro lado, ¿no? En estos grandes vicios que puede haber en las consultas. Que sabes que te doy 500 hojas de algo que tú no entiendes, de estudios técnicos, donde lo único que tú ves son gráficas, tablas, términos jurídicos. Pues tú al final vas a decir, bueno, pues sí recibí información, pero en 20 días, en 15 días, yo no iba a tener el tiempo no solo de leerla, sino de entenderla. Entonces, y un poco para ya ir cerrando e ir aterrizando ideas, creo yo que, pues justo, este pluralismo epistémico, cada vez ir reconociendo que los diferentes tipos de saberes, más allá de coexistir, deberían de convivir. Y deberían de convivir justo en la formación de argumentos más claros, de argumentos más fuertes, y que precisamente nos ayudarían a transicionar no solo de en un momento pedir consultas más informadas, sino una vez pasada la etapa de consulta donde a lo mejor se puede o no puede dar el consentimiento, el poder entender realmente los impactos, y que si una vez que se empieza a hacer una obra, como aquí hablaban de la reparación, pues poder entender o poder exigir la reparación, pero no desde el punto de vista a lo mejor económico o lo que muchas veces suelen hacer, ¿no? Una reforestación, sino integral. Algo que realmente ayude a reparar no solo las afectaciones biológicas o ecológicas, sino también culturales que pues pueden conllevar todo este tipo de proyectos.